Hola gente, aquí One for All for One, teorías, buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. El link del canal principal de teorías de Naruto estará en la descripción, para los que les interese, los espero por allá. Esta teoría está titulada como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se enamoraba de Mirko? O Chasing the Rabbit o su traducción al español persiguiendo al conejo. Cabe decir que esta teoría no me pertenece, el creador de esta teoría es Ollie's Writing. Sin nada más que decir, empecemos con la teoría. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Después de que terminó su patrulla e Izuku terminó la cena y todos sus deberes, excepto lavar la ropa, Mirko le concedió una hora para entrenar con su nuevo poder. Cuando terminó, había hecho pocos progresos. A pesar de que Gran Torino le contó sobre el Kir de Nana y los consejos que pensó que eran útiles, no sucedió nada. Con Black Whip pudo controlarlo un poco mejor, pero si lo usaba demasiado tiempo, demasiado rápido o intentaba hacer uno más grande que un pequeño hilo, le causaba un gran dolor. Se enfrió con un poco de agua y luego se dirigió hacia la habitación frente al baño. Mirko le dijo que ya había colocado toda la ropa sucia en el contenedor y que todo lo que tenía que hacer era cargar y hacer funcionar la máquina. Izuku abrió la puerta y se apresuró a encontrar la canasta, rápidamente comenzó a cargar la ropa pero se detuvo de repente. Su mano había aterrizado en algo suave y bastante redondo. Este estudio de trabajo me va a matar, se reprimió un gran sonrojo cuando Izuku hizo que sus ojos no miraran la etiqueta del tamaño y cargara el sostén en la máquina. Cuando su mano se topó con un par de bragas, tuvo que reprimir un grito interno y rápidamente arrojó todo dentro mientras comenzaba la carga. La hora en su teléfono le dijo a Mirko que era solo un poco antes de que normalmente se despertara. Comprobó de qué se trataba el timbre que la había despertado, cuando hizo una gran sonrisa. La acción finalmente se había presentado en su camino y estaba lista para patear el trasero, sin mencionar que podría encontrarse con Endeavor. Siempre le encantó la oportunidad de frotar su presencia en la cara de los pinchazos, le dio una sensación de satisfacción. También era fácil para ella llevarse bien con Burning, ambos tenían una disposición fogosa y alegre con los enemigos duros. Mirko se estiró de su cama y golpeó suavemente el suelo con el pie mientras sus músculos se tensaban y luego se relajaban. El sueño había llegado a ella bastante pacíficamente, y con las noticias que le había proporcionado su teléfono, el día se perfilaba para ser aún mejor. Su ropa de dormir fue arrojada a una canasta sucia, y recuperó un nuevo conjunto antes de salir a despertar a Izuku nuevamente. Con la imagen de él sin camisa aún pegada en su mente, un pequeño polvo de rosa roja en sus mejillas. Tocaría y pediría permiso para entrar esta vez, vestida y lista para el día que abriera su puerta. Doblada y puesta a un lado cuidadosamente estaba su ropa del lavado, inclinó la cabeza con asombro de cuánto tiempo habían estado allí. Los recogió y volvió a entrar en su habitación brevemente para guardarlos. Antes de que pudiera llegar a la habitación de Izuku, el olor que captó su nariz la llevó a la cocina. Izuku ya estaba despierto y listo para el día, tal vez tampoco quería que se repitiera el día anterior. La saludó cortésmente antes de volver a la comida, su plato estaba servido justo cuando Gran Torino salía. Le habían servido una guarnición de zanahorias al vapor junto con el plato principal, una mirada a Gran Torino mostró que tenía una guarnición de taiyaki. Izuku dijo que no era muy bueno, pero cada día parecía estar mejorando su habilidad si la comida era algo por lo que pasar. Mirko normalmente comía sus zanahorias crudas, por lo que las zanahorias al vapor y ligeramente rociadas con miel fueron una agradable sorpresa. Esta noche, perseguiremos al Hero Killer en Osu, ya que ese entrenamiento será más ligero hoy. No creas que todavía no te pondré a prueba, esta noche será tu próxima prueba real de un héroe. Izuku la miró completamente conmocionado, pero Gran Torino expresó su opinión al respecto. ¿Crees que es realmente sabio hacer algo así para un estudio de trabajo? Si él fuera tu pasante o compañero, estaría bien, ya que tendría licencia para actuar como un héroe. No creo que esto sea sabio. Mirko entendió su punto, pero también se encogió de hombros. Leí las leyes y presté atención, siempre que él tenga permiso y la situación lo requiera, puede usar su Kirk sin problemas. Si surgiera algún tipo de problema, yo sería el culpable como el que vela oficialmente y responsable de sus acciones. Eso es algo para lo que estoy preparado, sin mencionar que ya se ha encontrado con el villano, está más listo de lo que crees.
De todos modos, la mayoría de las veces busco grandes nombres, las patrullas diarias son importantes para establecer la presencia de un héroe y la confianza en la comunidad. Sin embargo, si no sales y atrapas a las personas que lastiman a la sociedad, no lo creo. Eres un héroe. Esa es mi filosofía al respecto, puedes ser tan fuerte como Olmig, pero si los villanos no le temen a tu pie, no estás ayudando. Mirko refutó sus afirmaciones y duró con sus propios puntos de vista. Ella lo vio bajar mientras su mirada se arrastraba hacia Izuku, él parecía vacilante. Sin embargo, después de un momento, se recompuso y asintió con la cabeza con resolución en sus ojos. Se terminó la comida y se lavaron los platos cuando Mirko se encontró en la sala de entrenamiento con Izuku. Dije que no te entrenaría en tus otras habilidades, pero quiero ver tu progreso. Muéstrame lo que has logrado y luego continuaremos por hoy. Izuku asintió rápidamente ante su orden sugerida. Su progreso fue lento, pero al ver que acababa de recibir la habilidad, estaba genuinamente sorprendida. Muéstrame tu capucha completa, dame lo mejor que puedas en este momento. Mirko observó atentamente cómo Izuku surgía con electricidad verde. Todavía no fue instantáneo, pero fue mucho más rápido al activarlo que cuando comenzaron solo 2 días antes. Él le dijo que también podía mantener el 5% sin ningún problema, y el 7% no le dolía ni le causaba un dolor indebido si lo usaba por un minuto aquí y allá. Ella asintió orgullosa con su crecimiento y le hizo un gesto para atacar. Mirko se evadió con facilidad, pero se sorprendió cuando recibió una patada en la barbilla. El pie fue atrapado con facilidad y arrojó a Izuku contra una pared, pero la patada la había impresionado y él no había dejado caer Full Cowl. Con su atención completamente puesta en Izuku, comenzaron a pelear en serio. Izuku había recogido su patada rápidamente y ya estaba emulando otros movimientos con los que había atacado pero que no le había enseñado. Su ejecución y forma necesitaban trabajo, pero un burbujeo de orgullo estaba en su estómago cuando Izuku atacó de nuevo. Ella quería darle una lección y desapareció de su vista en un abrir y cerrar de ojos. Agachada con las manos colocadas detrás de ella, pateó hacia adelante y una ráfaga de aire golpeó a Izuku en su rostro. Puede que no sea tan fuerte como el suyo, pero pensaste que Olmig era el único que podía generar presión de viento con su poder. Todavía no voy a darlo todo, ¿sabes? Si no empiezas a intentarlo pronto, podrías simplemente tomar una siesta. Mirko sonrió cuando Izuku se iluminó con fuego en su ojo mientras avanzaba. La velocidad la impresionó, y con la mejora que él había mencionado, ella creía que se había impulsado hasta su límite del 7% de One for All. El disfrute era claro en su rostro cuando Mirko intercambió golpe tras golpe con Izuku, ella terminó la pelea con un sorpresivo puñetazo en su diafragma. Ese fue un momento de enseñanza, como muchos oponentes, él había estado tan concentrado en sus patadas que ignoró su golpe que lo había dejado sin aire fácilmente. Jadeó y se atragantó para respirar cuando Mirko pidió un descanso por el momento. Izuku mejoró a un ritmo casi espantoso, una vez más se alegró de haberlo pedido y él había aceptado. A los pocos días descubrió que le tenía cariño al joven y que él la había cambiado para mejor, aunque solo fuera un poco. Había recibido correo de fans antes, pero en los 2 días que Izuku había patrullado con ella, el número había aumentado drásticamente. La mayoría eran correos normales de admiradores que recibió como un héroe popular que también era mujer. Las más comunes pedían sus 3 tallas, esas siempre se desechaban rápidamente, las restantes eran de agradecimiento a las personas que había salvado o ayudado. Eso fue lo que le recordó todo el tiempo lo que significaba ser un héroe. Miró a su lado y vio cómo Izuku se frotaba la barriga y aspiraba aire, una sonrisa le vino fácilmente antes de ponerse de pie. El hecho de que ella decidiera que hoy sería más ligero, eso no significaba que Izuku no obtendría lo mejor de sí misma. Especialmente porque Gran Torino dijo que no asistiría al entrenamiento de hoy hasta que fuera el momento de ir a la cacería de Hero Killer. Con la atención de Izuku únicamente suya para entrenar, una sonrisa de alegría vino a ella y su pecho se apretó junto con su sonrisa. Todavía tenía que descubrir la sensación, pero había decidido que era una buena sensación y había dejado de lado todos los demás pensamientos al respecto. Una vez que Izuku se rehidrató y recuperó el aliento, ella volvió a estar sobre él sin pausa. Él esquivó y contraatacó lo mejor que pudo, pero aún así nunca estuvo cerca de tocarla. Disfrutaba sus combates, a pesar de saber que era mucho más fuerte que él, se sentía bien moldear a un estudiante tan maleable. Le trajo alegría que Izuku la mirara con tanta reverencia y absorbiera todo lo que ella le enseñó.
Un giro de su cuerpo hizo que su cabello largo hasta la cintura girara a su alrededor, los ojos de Izuku siguieron el movimiento. Su distracción le costó, casi en una división completa, Mirko surgió de debajo de Izuku y puso su pie directamente en su mandíbula. Con la cabeza echada hacia atrás y desorientado, Izuku se estrelló contra el suelo y aterrizó con fuerza. Se sentía un poco mal por el nivel de castigo que estaba dando, pero nada mejor para aprender de los errores que huesos rotos y moretones. Mirko quería tener algunos combates antes de la pausa para el almuerzo, pero también sabía que el descanso era importante. Como tal, hizo que Izuku bebiera un poco más de agua antes de que hicieran algunos estiramientos de enfriamiento juntos. Ella lo guió sobre las formas de mejorar su estilo y sus patadas. Una vez que se había acostumbrado a algunas posturas, ella volvió a trabajar en su flexibilidad. ¿Has pensado en cómo llamarás a tus nuevos movimientos? Una imagen en tu mente de lo que normalmente ayudas. Mirko le dio un consejo mientras preguntaba qué había pensado Izuku. Estoy pensando en llamarlo Shot Style. Izuku dijo. Ella inclinó la cabeza. ¿Como un arma? Mirko estaba genuinamente confundida, no creía que esa fuera la imagen que él tendría. Ya no es como el baloncesto. Estaba leyendo las noticias mientras pensaba en ello y me encontré con un artículo escrito sobre el deporte. Mencionaba que la mayoría de las personas solo prestaban atención a los brazos de los jugadores y la fuerza de sus tiros de canasta. Sin embargo, el artículo continuó mencionando que sin piernas ágiles y movimientos expertos, los jugadores serían mucho menos efectivos. El escritor lo llamó el secreto oculto. Cuando se mencionó eso, pensé en mí mismo y en cómo solo me enfoqué en mis brazos. De mis piernas, simplemente me inspiró. Izuku dijo con una pequeña dosis de vergüenza. Rumi se rió entre dientes con buen humor mientras le tiraba el pelo. Está bien, la inspiración puede venir de cualquier parte, haz lo que funcione para ti. Siempre que tengas una imagen clara en mente, debería estar bien. Llamó al final de su descanso y se puso de pie de un salto. Una vez que Izuku se levantó y su atención se centró en ella, comenzó su entrenamiento nuevamente. Izuku cargó primero con un puño en el hombro, ella lo esquivó y fue a barrer sus piernas. Saltó sobre el movimiento y apuntó una patada lateral a sus costillas. Mirko levantó la guardia y recibió el golpe. En el momento en que conectó, ella agarró su pierna y lo arrojó con gran fuerza. Lo vio girar en el aire y saltar del techo hacia ella. Una sonrisa apareció en su rostro mientras lo pateaba en la espalda y lo derribaba. Algo en sus peleas la llenó de energía, se llenó de alegría cuando él no bajó la guardia y rodó hacia adelante para esperar su próximo movimiento. Mirko levantó una mano y lo detuvo, sin embargo, creía que había mejorado lo suficiente con sostener y activar su full cowl por el momento. Ella le dijo que hasta que dijera lo contrario, o le causaba dolor mantener su límite elevado a su máximo 7%. Tienes que acostumbrarte a un poco de dolor. Antes, cuando te rompías los huesos, el dolor era tan repentino y extenso que realmente no lo sentías. Los héroes no siempre pueden elegir cuánto tiempo o cuánto deben hacer algo. Podría ocurrir un gran desastre, y debes luchar o rescatar personas durante 2 días seguidos sin comida, agua o sueño. Incluso si no es agradable, debes ser lo más funcional posible durante el mayor tiempo posible. Explicó que no solo lo ayudaría a controlar el 7%, sino que también debería ayudarlo a aumentar su límite general. Su mejora en la velocidad fue impresionante para un aumento tan pequeño. Al final de su estudio de trabajo, Rumi había decidido que quería ver a Izuku alcanzar el 10%. Si él pudiera controlarlo o no sería un asunto diferente, pero ella quería que él fuera capaz de manejar esa cantidad de poder aunque fuera brevemente. El combate comenzó en serio nuevamente con el aumento de la velocidad. Ella esquivó y contrarrestó todo, pero se requirió más esfuerzo. Izuku se acercaba con cada ataque, pero nada podía aterrizar sobre ella. Mirko sonrió levemente y se acercó a Izuku. Cuando él golpeó hacia ella, ella lo esquivó a su espalda. Una pierna se envolvió alrededor de sus piernas y lo derribó mientras otra se trababa debajo de sus axilas y sus manos bloqueaban su brazo extendido detrás de su espalda. Golpeó el suelo rápidamente y ella lo soltó para rotar y relajar su hombro. Ella le indicó que avanzara de nuevo. El siguiente combate terminó casi igual de rápido. Intercambiaron algunos golpes antes de que Izuku se extendiera y ella capitalizara. Con una rápida patada, cayó de rodillas y Mirko lo asfixió. Él agarró su brazo pero no pudo moverlo ni un centímetro y rápidamente tocó aire. Eso debería ser suficiente por ahora.
Reúnete y almorzaremos, después de eso, otra pequeña sesión antes de limpiarnos y tomar el tren. Mirko dijo lo que necesitaba y ayudó a Izuku a levantarse. Él le envió una pequeña mirada, pero la alegría detrás de sus ojos decía que no era serio. Eres despiadado, ¿lo sabías? Todavía me duelen las costillas y sentí que mis rodillas podrían salirse. Ella solo le dedicó una sonrisa antes de que su cabeza quedara atrapada bajo su brazo y su rostro aplastado contra su pecho. Mirko ignoró el pequeño rayo que envió a través de ella y lo arrastró escaleras arriba hasta la cocina. Izuku fue liberada una vez que entraron al cuarto piso, giró la cabeza hacia la forma de Imari que se reía en silencio. ¿Qué? Preguntó con la cabeza titulada. Mirko vio una amplia sonrisa surgir en el rostro de su amiga. Nada, Rumi, solo estoy orgullosa de ti. La sonrisa en su rostro era una que Mirko nunca había visto antes en su amiga. Todavía no sé qué significa eso, Mari, necesitas ser más directa. Sabes que no soy tan inteligente como tú, es por eso que haces la mayoría del papeleo por mí y pateo las cosas. Rumi solo pudo observar mientras Imari continuaba riéndose levemente antes de encontrarse atrapada en un abrazo. Es bueno verte tan feliz. Me alegro de que eso sea todo, ha pasado mucho tiempo desde que te vi sonreír con tanta honestidad. Mirko estaba más que confundida cuando inclinó la cabeza y miró a su sonriente amiga. Izuku sabía que estaba progresando, el dolor muy leve de su cuerpo a pesar del uso constante del 7% se lo decía. Pero cada vez que Mirko lo derrotaba, recordaba lo lejos que aún tenía que llegar. Solo en términos de fuerza, ella le recordaba a Olmig, su rango podría haber sido solo 7, pero no se sorprendería si ella estuviera en el nivel de Endeavor o por encima de él. El almuerzo concluyó rápidamente e Izuku se encontró boca arriba una vez más sin aliento. El dolor era mínimo, pero le dio la bienvenida, a su manera el dolor era como si le rompieran un hueso. Tan pronto como lo pasara y aprendiera de él, algo mejor estaría en su lugar. Había tenido la tentación más de una vez de usar Black Whip para un ataque sorpresa, pero ella había dicho que solo usar a One for All. Recuperó el aliento y cargó contra Mirko antes de detenerse y girar hacia atrás, logró proteger el puño que apuntaba a su rostro. Sin embargo, la patada dirigida a la parte inferior de la pierna se perdió y con un gancho se le dobló la rodilla y se rompió la guardia. Con un gancho rápido, su visión se volvió ligeramente negra y se estrelló contra el suelo de nuevo. Sus lecciones estaban destinadas a mejorarlo, pero Izuku se preguntó más de una vez si disfrutaba derribándolo. ¿Qué es gracioso? Ella cuestionó la risa de Izuku, y él se echó a reír. Pudo jadear antes de empujarse hacia arriba. No fue nada, solo un pensamiento perdido que pasó. Él dijo. Ella se encogió de hombros antes de que le diera una patada en los tobillos. Izuku saltó, también había aprendido eso, si se acercaba para un contraataque, ella contraatacaría brutalmente contra su pecho. Los pensamientos perdidos podrían matarte en combate, concéntrate al frente, en el momento frente a ti. Ella pudo haber dicho eso, pero en el momento en que lo hizo, sus ojos trazaron un ligero rastro de sudor que se sumergió en el valle de su escote expuesto. Al momento siguiente, fue recibido nuevamente por el techo cuando sintió que su mandíbula se rompería. Estás claramente distraído, bebe un poco de agua y tomaremos un descanso de 5 minutos. Izuku estuvo de acuerdo mientras trataba de quitarle los ojos de encima. Nunca antes había experimentado algo así, su cerebro le decía que estaba mal, pero sus ojos seguían traicionándolo. Siempre había estado pendiente de las mujeres de su clase y a su alrededor, pero con Mirko no podía controlar los pensamientos repentinos que normalmente ignoraba. Sabiendo que nada podía surgir de los pensamientos perdidos, los desechó, pero cada vez que su cuerpo se movía de una manera que tensaba sus músculos, él volvía a entrar. Pensó que estaba siendo discreto con su intento de no mirar, pero no tenía nada. Manera de estar seguro. Si Mirko se dio cuenta, no había dicho nada, y por sus interacciones, no parecía diferente. Ese pensamiento lo llevó a One for All, le había confiado algo que era más que solo él. A Olmig se le dijo la verdad cuando dijo que ya no podía guardarlo para sí mismo, después del festival deportivo y las visiones, el peso de repente se había vuelto muy real. Había personas que sabían y con las que podía hablar, pero todos sabían sobre One for All de Olmig. Ellos no podían o no querían en su mente entender su versión. Mirko había sido una parte imparcial de la situación y, desde el fondo de su alma, casi como si One for All lo hubiera estado guiando, sabía que podía confiar en ella.
Por eso se había sentido casi tan ligero como una pluma incluso desde que había compartido el peso de su situación con otro. El solo hecho de saber que alguien con quien había compartido su secreto estaba allí y podía hablar con él liberaba una gran cantidad de estrés que no sabía que estaba cargando. Sus pensamientos cesaron cuando una toalla golpeó su rostro. Mirko le dijo que su descanso había terminado. Se puso de pie de un salto y encontró su puño con uno de los suyos, su mano voló hacia atrás y el dolor se disparó hasta su hombro. Fue ignorado a favor de bloquear la patada dirigida a su sien, como en cámara lenta, aunque vio que la patada cambiaba de rumbo y aterrizaba directamente en sus costillas desprotegidas. El dolor estalló y su aire fue expulsado, pero Izuku mantuvo los ojos abiertos y siguió su siguiente movimiento. Analizó y predijo dónde atacaría ella a continuación, con un giro de su cuerpo esquivó su patada. Un puñetazo salió disparado hacia adelante, pero ella lo desvió, y él se encontró con la otra mano alrededor de su cara. Una vez más, el techo lo saludó cuando Mirko se inclinó sobre él. Eso será todo por hoy, limpie y luego prepárese. Tomaremos un tren a Osu y luego comenzaremos nuestra búsqueda una vez allí. Deberíamos ponernos allí durante la noche, estadísticamente es cuando ocurren los crímenes más atroces. The Hero Killer también es conocido por atacar más solo de noche. Izuku la reconoció antes de gruñir y rodar para levantarse. Con el recordatorio de cuál era su tarea del día, se lavó rápidamente y su mente se desplazó hacia Ida. Izuku sabía en el fondo que la razón por la que ella había elegido su lugar de estudio de trabajo era porque era la última ubicación conocida del Hero Killer que había atacado a su hermano. La idea no le sentó bien, pero no había escuchado nada a través del chat grupal de la clase que sugiriera que algo andaba mal. Mientras se secaba el cabello, reflexionó, por lo que había deducido, su tiempo con Mirko era muy diferente al de sus compañeros de clase. Es cierto que estaba haciendo pequeñas tareas domésticas como lo hacían ellos, pero eso parecía ser todo lo que hacían sus compañeros de clase. Incluso escuchó a Yao Yorozu quejarse de su tiempo, estaba lista para ser filmada en un comercial de televisión. Aparentemente, Uwabami solo la había elegido porque era una mujer joven y hermosa. Algunos otros habían salido a patrullar, pero todos habían sido designados como observadores completos. Kirishima había recogido basura, pero nadie había sido puesto a cargo ni se le había dicho que actuara como él. Temeroso de que pudiera molestarlos, permaneció en silencio y dijo que su experiencia fue prácticamente la misma, que sabía que él era diferente, especialmente porque Gran Torino también estaba allí. La otra cosa que dedujo fue que el único que realmente recibió algún tipo de entrenamiento como él fue Uraraka de Gunead. Sin embargo, esa era específicamente la razón por la que había elegido su agencia, sentía que le faltaban habilidades de combate en artes marciales y quería una nueva perspectiva. Se sintió halagado de que Mirko estuviera haciendo mucho más por él, pero también razonó que ella parecía ser la única que no lo trataba como a un niño. Entendió que estaban en primer año y aún eran jóvenes en comparación con algunos de los profesionales, pero todos los demás estaban siendo tratados como niños. Sin embargo, Mirko le había dicho que ya se había encontrado con villanos y que se había endurecido. Ella le dijo que lo único que le quedaba por trabajar era su habilidad y confianza en sí mismo. Nada sería inmediato, pero Izuku también sintió que estaba mejorando constantemente en esa área. Con la forma en que lo trató como una persona igual y no inferior, Izuku descubrió que tartamudeaba mucho menos. También habló más alto y más claro, lo que también lo sorprendió fue lo harto que se sentía con solo pararse derecho. Nada había cambiado físicamente, pero se sentía como una persona nueva. Mirko le había dicho y recordado varias veces que era terriblemente fuerte para alguien de su edad, y estaba empezando a creer en sus palabras. Todavía estaba inquieto acerca de lo que estaban a punto de emprender, pero cambió rápidamente. Una vez que estuvo disfrazado, ya no era Izuku, era de Kiru y tenía que estar a la altura del nombre. Un roce en la parte posterior de su cuello le recordó su máscara desgarrada y desaparecida, a su manera ya era nostálgico para Izuku. Se sentía como si hubiera dejado atrás otra parte de su confianza en All Might y estuviera avanzando como su propia persona. Rápidamente llegó al primer piso y fue recibido por Mirko y Gran Torino completamente disfrazados y listos para partir. Sin embargo, Izuku aún no había visto a Gran Torino con otra cosa que no fuera su disfraz, tenía un pensamiento ocioso sobre cuántos tenía o si siempre usaba el mismo. Mirko se dirigió a ambos y descartó el pensamiento. El camino a la estación de tren estuvo acompañado por bastantes personas señalando y susurrando, pero él no le prestó atención.
En el improbable caso de que estuvieran separados, los tres habían intercambiado números de contacto e Izuku se puso ligeramente rojo ante eso. Abordó el tren sin problemas y permaneció en silencio durante la mayor parte del viaje mientras pensaba en su objetivo. Cuando casi habían llegado a su destino, se escuchó un chillido y una bestia de repente se estrelló contra el tren. Mirko fue la primera en actuar al ver a la criatura frente a ella y la pateó mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto. Salió volando del tren, el vagón de pasajeros se había detenido y rápidamente revisó al héroe que la bestia había traído. Mientras lo hacía, Gran Torino lo persiguió, una vez que el héroe fue controlado, su mirada se encontró con la de él. Vamos, lo que sea que esté pasando será valioso para ti. Toma todo, ya te he enseñado y úsalo ahora. A menos que se indique lo contrario, estás actuando en mi nombre y tienes plena autoridad para usar tu Kirk según sea necesario. Ella saltó del agujero rápidamente, y él la persiguió a su máximo 7% sin dudarlo. La vista ante él era una ciudad en llamas cuando escuchó los chillidos de múltiples bestias. Esa cosa se llama Nomu, no sé si es un hermano del que encontré, o algo más. El Deusge estaba destinado a derrotar a All Might y tenía múltiples quirks, solo digo eso con el conocimiento me hace pensar en All for One. Él podría ser el verdadero líder detrás de la Liga de Villanos. Izuku pasó la información lo mejor que pudo desde detrás de Mirko. Ella lo reconoció mientras perseguían chillidos. Gran Torino había desaparecido a otro lugar, y de repente se encontraron con dos Nomu diferentes frente a ellos. Izuku dio un pequeño paso hacia atrás antes de avanzar al lado de Mirko. Cada uno cargó uno, usó un método de golpear y correr para tener una idea de las peculiaridades que podría tener. Parecía usar la misma hiperregeneración que con la que vio pelear a All Might, pero también tenía algún tipo de aumento muscular o de poder. La bestia era bastante lenta y la evadió con facilidad mientras pensaba en cómo detenerla. ¿Estas cosas ya son humanas, de Kiryu? Quería decir que sí y creer que había una manera de salvarlos. Sin embargo, el mundo que lo rodeaba no siempre era tan limpio o agradable, lo sabía por experiencia. Cuando se trataba de vida o muerte, un héroe no siempre podía capturar a un villano. No, no lo son, por lo que recuerdo, han perdido todo pensamiento y deben recibir una orden de otra persona. En el momento en que dijo eso, Mirko saltó hacia adelante y ambos Nomu tenían el cráneo y el cerebro aplastados. Regeneración o no, dejaron de moverse y no volvieron a levantarse. Observó a Mirko levantar el pie y olerlo ligeramente, reprimió una mordaza y sus orejas se enderezaron. Uf, eso apesta. Necesitamos seguir moviéndonos, podría haber más y otras personas necesitarán nuestra ayuda. Izuku la siguió sin decirle una palabra, disparó algunos zarcillos de Blackwing dentro de su límite y los usó para quitar los escombros del área y ayudar a las personas que estaban atrapadas. Se acercaron a otro grupo de Nomu e Izuku escuchó a un héroe llamando a Iida, se concentró en eso y de repente el temor lo golpeó en lo profundo de su estómago. Mirko, ¿confías en mí? Izuku habló mucho más claramente que nunca antes. Ella se volvió hacia él con una inclinación y se detuvo por un momento. Después de todo lo que me has confiado, realmente no deberías tener que preguntar. Ella asintió no verbalmente e Izuku salió disparado. Te enviaré una dirección, trae tantos héroes como puedas para una copia de seguridad una vez que hayas arreglado la situación por aquí. Izuku no procesó el hecho de que le había ordenado a Mirko antes de que ella estuviera fuera de su vista. Deseaba estar equivocado, pero siguió sus lecciones y confió en sus instintos. Izuku disparó a través de callejones y esquinas oscuras siguiendo todo lo que sabía sobre los ataques del Hero Killer. Bueno gente, ese fue el capítulo 7 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.